Y mañana el día. Hemos querido volver a salir a la calle y aprovechamos la inauguración de esta Feria del Libro para invitar a todos los lectores, a todos nuestros vecinos, a que compren, a que asistan, a que acudan a nuestras librerías locales. Os invitamos a compartir estos momentos, a disfrutar de la lectura, de la música, de la cultura en general. Os animamos a hacerlo con ganas y con ilusión. En la pasada presentación de Fitur dije que el mejor destino cultural del mundo es Jaraíz de la Vera y no tengo ninguna duda. Sigo apostando por el mejor destino cultural del mundo, que es este, mi pueblo, Jaraíz de la Vera. Desde el Ayuntamiento hemos programado las siguientes actividades que os paso a detallar. A continuación, los alumnos de la Escuela de Música nos interpretarán algunas piezas musicales. Seguidamente, Pilar Romero, Piluca Cuentacuentos, nos hará la presentación de sus 2 libros, Principeso, Cara de Beso y Pepita Power 2, Operación Mariquita. También estará con nosotros Carmen Sánchez de las Heras, Menchu para los amigos, con su poemario La intención del frío. Y luego a las 9, en el Teatro Cine Avenida, el concierto de Sergio Cepeda con la artista invitada Nerea Mateos. Mañana sábado a las 10 será la apertura de las casetas, a las 11 una interpretación musical, a las 12 el taller de cuentacuentos con Piluca y a la 1 del mediodía tendremos, para ir abriéndonos el apetito, a Toñi Escobar con su libro Recetas de Pimentón. Por la tarde, a las 6, comenzaremos con la presentación de lecturas a cargo del Club de Lectura César Martín Ortiz. Seguidamente, la presentación del libro Guía Mágica de la Comarca de la Vera, de Jesús Fernández. Y después, los ganadores del concurso de relatos de la mujer y la niña en la ciencia, Vera, Raquel y Eduardo. Y finalmente, tendremos con nosotros a Sonia García, que nos informará de las consultas más frecuentes en terapia psicológica. Durante estos 2 días estarán con nosotros las 2 librerías, la de Jofi, la de Eduardo, con la venta directa de libros, la Biblioteca Municipal con libros con historia, y también se llevarán a cabo unos talleres y zona de letras de la Universidad Popular. A esta, que es la mejor edición de la Feria del Libro que se haya celebrado en Jaraíz de la Vera, con el objetivo de seguir potenciando esta industria que es tan importante para el tejido cultural de Jaraíz de la Vera, para seguir apostando y potenciando la lectura entre nuestra sociedad. Y una vez más volvemos a la calle, porque fue un rotundo éxito la edición del año pasado y esperamos que así lo sea nuevamente. Y solo me queda agradecer a quienes lo han hecho posible. Pues solamente os quiero recordar un refrán de la zona que me atrevería a decir que nunca lo habéis escuchado y que también quiero que se sepa. Y dice así: río Tietar, nadie a estar contigo baja. Ya nadie quiere entender las cosechas mal forjadas. Nadie se detiene en oír, nadie a acompañarte baja. Indiferente o cobarde, España te da la espalda. Y entre los cantos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus andas palabras de amor, palabras.